Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Carmona. Soy alumno de la materia de Física Estadística de la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy les voy a presentar la solución al siguiente problema de la materia de Física Estadística, como ya mencionaba. Considerando que la entropía S dependiente de NVE, donde N es el número de partículas, B es el volumen y E es la energía, de un sistema termodinámico es una cantidad extensiva, demuestra lo siguiente. Y nos da la ecuación n parcial de s respecto a n más b parcial de s con respecto a b más e parcial de s respecto a e igual a s. Para resolver este problema vamos a hacer las siguientes consideraciones. Bueno, esto considerando a s como una cantidad extensiva y basándonos en eso vamos a escribir que s de nve es una función, bueno, que depende de n y una multiplicada por una función que depende de b entre n y e entre n. Como les comentaba, esto es debido a que es una cantidad extensiva. Si b entre n, bueno, más bien, vamos a asignar las siguientes variables a b entre n y esta a e entre n. A esta la llamaremos b chiquita y a esta epsilon. Ahora sí, nos queda que s es n por una función de b chiquita y epsilon. Vamos a partir tratando de resolver cada una de las derivadas parciales y al final vamos a sumarlas y ver si nos da el resultado s. La primera de las derivadas es n parcial de s respecto a n con b y epsilon constantes. B y energía constantes, perdón. Esto va a ser igual a n por n derivada de f respecto a n más f. Bueno, ¿esto por qué? Porque es una multiplicación de derivada, una derivada de una multiplicación, nf, entonces es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. En este caso la derivada del primero, pues es 1, por eso se excluye. Ahora, esto, vamos a ver cuánto vale la derivada, la parcial de f con respecto a n. Es igual a la parcial de f con respecto a b chiquita por la parcial de b chiquita respecto a n más la parcial de f con respecto a epsilon por la parcial de epsilon respecto a n. Y considerando nuestros valores de b chiquita y epsilon, esta derivada va a ser igual a menos b sobre n cuadrada. Y de una manera muy similar, esta derivada va a ser menos e sobre n cuadrada. Ahora, vamos a sustituir toda esta suma, bueno, todo este resultado, en la ecuación superior, la ecuación blanca que tenemos aquí arriba.
Entonces, n por la parcial de s respecto a n de BE, pues va a ser igual a n por n, que es esta n de ahí, esta de aquí, por la parcial de f respecto a b chiquita, por menos b entre n cuadrada, más la parcial de f respecto a epsilon por b chiquita, digo con b chiquita constante, por e sobre n cuadrada. Y aquí simplemente le sumamos f. Esta suma de aquí, pues nos va a dar nf menos b parcial de f respecto a b chiquita, epsilon, menos e parcial de f respecto a epsilon con b chiquita constante. Y bueno, vamos a separar, o bueno, reservar este resultado por un momento y pasamos a la siguiente derivada. Que es b por la parcial de s respecto a b con n e constantes. Este no va a ser más que b por la parcial de nf con respecto a b. Y bueno, es una derivada de multiplicaciones, como mencionábamos anteriormente, y esto nos va a dar n de parcial de f respecto a b más f parcial de n respecto a b. Como n es una constante, entonces este término se nos va a cancelar. Y ahora, ¿cuánto va a valer la parcial de f respecto a b? Esta parcial va a valer parcial de f respecto a b chiquita por epsilon, parcial de b chiquita respecto a b por, digo, con epsilon constante, aquí también el epsilon constante, más parcial de f respecto a epsilon, b chiquita constante, parcial de epsilon respecto a b, b chiquita constante. Como epsilon no depende de b, lo vemos aquí, epsilon no depende de b, quiere decir que esto es 0, por lo tanto todo este término se hace 0. Y la parcial de b chiquita respecto a b, como recordemos cuánto vale b chiquita, simplemente va a ser 1 sobre n. Ahora sí, sustituyendo, nos queda que b parcial de s respecto a b es igual a b por n parcial de f respecto a b chiquita por 1 entre n. Esto va a ser igual a b parcial de f respecto a b chiquita. Reservamos nuevamente este dato y pasamos al siguiente, a la siguiente derivada.
que es E parcial de S respecto a E con NB constantes. Esto es igual a E por N parcial de F respecto a E. Aquí ya no me entretengo a explicar pues de dónde sale esto. Más F parcial de N respecto a E. Nuevamente vemos que N es constante, entonces este término se cancela. ¿Cuánto vale ahora la parcial de F respecto a E? Mismo procedimiento, parcial de F con respecto a B chiquita con epsilon constante, parcial de B chiquita respecto a E, epsilon constante, más parcial de F respecto a epsilon, B constante, parcial de epsilon respecto a E, B chiquita constante. Y, igual que en el caso anterior, vemos que B no depende de E, bueno, B chiquita no depende de E, entonces ese término se cancela y todo esto se nos hace cero. Y este término de aquí, similar a la B chiquita, su derivada con respecto a E, pues no es más que 1 sobre N. Por lo tanto, E por la parcial de S respecto a E con NB constante va a ser igual a E por N parcial de F respecto a epsilon B constante por 1 sobre N. Recuerden que esto pues proviene de acá arriba, ¿no? Por eso lo pongo en este color. Y esto pues va a ser igual a E parcial de F respecto a epsilon con B chiquita constante. Ahora sí, ya tenemos nuestros tres resultados de las parciales. Vamos a sumarlos y ver si efectivamente nos da el valor de S. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sumar este y este. NF menos B por la parcial de F respecto a B chiquita, epsilon menos E parcial de F respecto a epsilon B chiquita, más, bueno, este corresponde a este término de acá, B por la parcial de F respecto a B chiquita, epsilon, que corresponde al término de acá. Déjenme borrarlos para evitar confusiones. Más E parcial de S respecto a epsilon, B chiquita constante. Al sumarlos nos damos cuenta que este término se va con este término se va con este término, y nos queda NF, que simplemente equivale al valor de S. Por lo tanto, comprobamos que S, o sea, se comprueba que la suma de nuestras derivadas nos da NF y eso es igual a S. Y bueno, esto es un poquito claro, si realmente se ve claro,
gracias a la consideración de que S es una cantidad extensiva. Basándonos en eso, esto de acá arriba, en estas sustituciones, pues es fácil llegar a este resultado y darnos cuenta que efectivamente S es una función n que multiplica a una función. Bueno, en este caso no lo puse aquí, pero que multiplica, digo que es una función de b chiquita epsilon. Y que bueno, considerando que f de b chiquita epsilon es igual a f de b entre n y e entre n, entonces pues sí, ya no creo que sea más necesario explicar esto, pero que S es una función de n, b y e. Bueno, espero que haya quedado todo claro y gracias por su atención.